Mateo era un joven que vivía en una zona rural donde la sequía había destruido gran parte de los cultivos. Su familia vivía del campo y tras varios años sin cosechas, las deudas comenzaron a acumularse. Una noche, abatido por la situación, Mateo salió al campo y levantó la mirada al cielo. Con lágrimas en los ojos, oró a Dios diciendo: Señor, si realmente tus promesas son verdaderas, necesito que lo demuestres. No para mí, sino para que mi familia no pierda la fe. Al día siguiente, sin aviso, unas nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo. En un lugar donde no llovía hacía meses, comenzó a llover suavemente durante toda la tarde. Pero no fue solo la lluvia. Un vecino que había oído acerca de sus dificultades llegó con alimentos y una iglesia local que, por cierto, les ofreció ayuda para replantar lo poco que quedaba. Semanas después, cuando los primeros brotes verdes empezaron a surgir en la tierra seca, Mateo recordó el versículo que su madre le repetía cuando era niño: no se olvide de ninguna de sus promesas, porque el que prometió es fiel. En medio del desierto, Mateo había descubierto que las promesas de Dios no siempre llegan como uno espera, pero llegan. Y cuando llegan, lo hacen con esperanza, restauración y fe renovadora. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son un ancla firme del creyente. En un mundo cambiante, donde prácticamente todo puede fallar, la palabra de Dios permanece fiel. La Biblia está llena de declaraciones divinas que nos aseguran provisión, guía, perdón, protección y vida eterna. Conocer y creer en las promesas de Dios fortalece nuestra fe y nos da esperanza en cualquier circunstancia. No existe un número único y definitivo sobre cuántas promesas hay en la Biblia para el cristiano, porque depende del método de conteo, de interpretación teológica y también de versión bíblica. Sin embargo, algunos estudiosos han identificado más de 7,000 promesas en toda la Biblia. Uno de los conteos más conocidos lo hizo Ebert R. Storms, un maestro canadiense que contó 8,810 promesas en toda la Biblia, de las cuales, dijo él, 7,487 son promesas que Dios hace directamente al ser humano. Y de esas muchas aplican directamente al cristiano, porque se refieren a la salvación, a la provisión, al consuelo, a la protección, a la dirección, al perdón, a la vida eterna, a la presencia del Espíritu Santo, entre otras. Ahora, ¿qué son las promesas de Dios? Recordemos que una promesa es una declaración de parte de Dios que Él cumple sin fallar. Y a diferencia de las promesas humanas, las de Dios son seguras, eternas y respaldadas por su carácter. Es por eso que una promesa es una declaración solemne de Dios en la que se compromete a realizar ciertos actos, a conceder bendiciones específicas y a llevar a cabo grandes milagros. Estas promesas pueden ser fidelidad de Dios o condicionales, requiriendo una respuesta de fe y una obediencia por parte del creyente. Las incondicionales son aquellas que son compromisos que Dios cumple independientemente de las acciones humanas. Por ejemplo, la promesa de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio, como dice en Génesis 9:11. Mientras que las condicionales requieren una respuesta específica del ser humano para su cumplimiento. Es decir, que la mayoría de las promesas siempre llevan una condición. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos entonces que las condiciones son claras y precisas. Primero, humillarse. Segundo, invocar a Dios.
Tercero, orar. Cuarto, buscar su rostro. Y entonces ahí sí, la promesa de Dios se cumple. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero entonces que las características de las promesas de Dios son tres. Las promesas de Dios, primero, son fieles. Recordemos que Dios no miente ni cambia de opinión. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Otra característica de las promesas de Dios es que son eternas, es decir, no caducan, no tienen fecha de vencimiento, no dependen del tiempo. Siempre estarán ahí para nuestros hijos, nietos, bisnietos y otras generaciones, si es que Dios no viene antes. Y también otra característica es que son personales y universales. Algunas son para todos los creyentes, mientras que otras son específicas para ciertos momentos o ciertas personas. Existen muchas promesas en la Biblia, como ya dijimos. Pero, ¿cómo recibir las promesas de Dios? Primero, con fe, como dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, con obediencia, según Deuteronomio 28, del 1 al 2. Si oyeres atentamente la voz del Señor, vendrán sobre ti estas bendiciones. Y tercero, con perseverancia, como dice Hebreos 10:36. Pero porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero bien, estamos seguros y convencidos de que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero, ¿por qué la mayoría de las personas no se apropian de las promesas de Dios si están allí? Existen varias razones, y muy profundas, que incluyen, por cierto, aspectos espirituales, emocionales y también de formación. La primera podría ser la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Muchos no conocen las promesas porque no estudian la Biblia. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿cuántas promesas conoce y de cuántas se ha apropiado? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si una persona no sabe lo que Dios ha prometido, no puede confiar ni orar con fe sobre eso. En segundo lugar, otro aspecto por el cual las personas no se apropian de las promesas es por la incredulidad o las dudas. Y aunque conozcan la promesa, dudan que Dios lo haga por ellos. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la incredulidad bloquea la acción de Dios. Jesús, por ejemplo, en algunos lugares no hizo muchos milagros por la incredulidad del pueblo, como dice Mateo 13:58. En tercer lugar, las heridas emocionales y experiencias negativas. El pasado o el sufrimiento los hace pensar que Dios no cumple. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre, de una madre, del esposo. Es posible que se sientan tan mal que crean que Dios, si no fue capaz de responder esa petición, tampoco lo hará con otras. Y entonces empiezan a alejarse debido a esas heridas. Recordemos lo que le pasó a Marta con Lázaro en Juan 11:21. Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A veces el dolor empaña nuestra capacidad de creer que Dios todavía tiene el control. Y en cuarto lugar, la falta de intimidad con Dios. Sí, sin oración y relación personal, las promesas se vuelven solo frases religiosas. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La promesa entonces se activa cuando hay una relación con el dador. En quinto lugar, el pecado no confeso o la desobediencia. El pecado consciente puede endurecer el corazón y alejar a la persona de la fe. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No se trata de perfección, sino de humildad, de arrepentimiento, para acceder a lo que Dios promete.
En sexto lugar, la falta de perseverancia. Muchas personas esperan que las promesas se cumplan inmediatamente y se rinden si no ven resultados inmediatos. En Hebreos 6:12 dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Algunas promesas requieren tiempo, crecimiento, perseverancia. Como una semilla cuando es plantada, se debe esperar el tiempo para que crezca. Y en séptimo lugar, la influencia del mundo o las enseñanzas cerradas. La cultura, las doctrinas distorsionadas hacen que algunos no crean que Dios realmente bendice, sana o prospera. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Necesitamos renovar la mente con la verdad de Dios y no con lo que el mundo dice. Dios no falla. Las promesas están ahí. Están listas para ser creídas, declaradas y vividas. Pero muchas veces el problema no es que Dios no hable, sino que no estamos en la frecuencia para escucharle y responder con fe. A veces hace falta más oración, más Biblia y más fe sencilla, como la de un niño que confía en su Padre. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ti con reverencia, con expectación y con ánimo pronto. Por eso confiamos plenamente en ti. Confiamos en las promesas que tú has establecido en tu palabra. Las promesas que son roca firme, que no fallan, que permanecen para siempre, que son eternas. Veremos tu fidelidad manifestarse. No importa lo que diga el mundo. Si tú lo has prometido, tú lo harás. Es por eso que tenemos que reconocer que tú no has faltado a una palabra de todas las buenas promesas que nos has hecho. Porque bueno es nuestro Dios. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Comparte este video con otros. Clica en la campanita de notificaciones. Dale like al video. Que Dios te bendiga y que haya abundantemente.